Buenos días, mi nombre es Fernando Segarra Aguilar, soy docente de Teología, de Ética de la Universidad Católica San Pablo y estoy dispuesto a responder las preguntas más buscadas en Google sobre teología. La teología es importante por muchas cosas, ¿no? Nadie ama lo que no conoce y la teología, al menos la teología revelada, lo que nos permite es conocer a este Dios de la revelación, que es un Dios de amor, un Dios que tiene un plan de salvación y que también nos revela lo que somos nosotros, o sea, podemos conocernos a nosotros mismos en relación con este Creador. Sí, la teología se piensa, la teología es racional, entonces la teología nos va a ayudar a tener principios claros para poder juzgar la realidad, ¿no? La teología sí que nos da argumentos humanísticos, para poder ver la realidad críticamente, ¿no? Ante ciertos atropellos, ante abusos, no es justo pues que la dignidad del ser humano sea maltratada, más aún si tenemos en cuenta que nuestra dignidad vale la sangre del Hijo de Dios. Entonces la teología nos va a ayudar justamente a ser conscientes de esta dignidad, ¿no? Y poder tratar al hombre como realmente es, una imagen y semejanza de su Creador. Mayor contradicción no podemos encontrar aquí, ¿no? Para hacer teología sí se necesita creer, porque la teología es la reflexión del creyente, es el creyente que busca explicar racionalmente su fe, porque cree, ¿no? Por lo tanto no tiene sentido hablar que los teólogos son ateos, ¿no? Bueno, sí, es una carrera universitaria. Lamentablemente hay pocas universidades, al menos en el Perú, que la ofrecen como carrera, pero tiene pues una complejidad necesaria. El objeto así lo demanda, el objeto que es Dios, su revelación, y justamente la teología debe explicar esa revelación y hacerla comprensible a las personas. Bueno, en la filosofía medieval se dio un gran avance en la reflexión teológica. Cabe mencionar sobre todo a Santo Tomás de Aquino, ¿no? Gracias a él vemos que la teología es racional, asumimos con más claridad la racionalidad de la teología, ¿no? Vemos que no hay oposición entre fe y razón. En este periodo medieval, el mismo Santo Tomás se encargó de, si bien señalar que la teología tiene su campo específico y la filosofía el suyo, no se repelen, al contrario. La teología es racional, la teología busca fundamentar el por qué cree la persona, ¿no? Obviamente es falso, yo no puedo tocar a Dios, no puedo medir a Dios ni olerlo. Como habíamos dicho hace un momento, esta es una ciencia especulativa y su carácter parte de las cosas creadas para llegar a un creador, a un ordenador. De ninguna manera puede probarse el objeto de la teología de modo empírico, así como yo estoy tocando este papel en este momento. Es por deducción. Otra cosa que se debe agregar es que el conocimiento de Dios no es a priori. Uno deduce que Dios existe por la realidad, ¿no? Va concluyendo, infiriendo que de la creación de las cosas existentes esto deriva de un creador y un ordenador. No necesariamente. Yo no soy cura y soy teólogo, así que no necesariamente es así, ¿no? Muchos curas son teólogos y está muy bien que lo sean. Es necesario tener un clero formado, un clero que pueda guiar al pueblo en todo sentido, ya sea en el teológico, en el pastoral, etcétera, ¿no? Claro, estudia, su objeto principal es Dios. Si nos estamos refiriendo a la teología fundamental, estudia la revelación de Dios, el dato revelado.
y resulta que este dato revelado no es algo externo a Dios, es el mismo Dios que se muestra gratuitamente al hombre, ¿no? Y hay la posibilidad de entrar en relación con este Dios que se ha mostrado a la humanidad. Esto es obviamente falso. Al contrario, a la teología le interesa el concepto de persona, ¿no? Y descubrir que la persona es un sujeto creado a imagen y semejanza de Dios. De manera que entre la relación de hombre y persona, en la relación entre persona y Dios se descubra a su criatura más excelsa como justamente la persona, ¿no? Y es por ella que el mismo Dios se encarnó para salvarlo a él. Y le interesa el concepto de persona también porque Jesús se hizo un ser humano, ¿no? La persona divina que asumió una naturaleza humana para redimir justamente a las personas humanas. Obviamente es falso, ¿no? Obviamente es falso porque si bien recordemos que el término teología en la antigua Grecia tenía un carácter referido a lo mitológico, actualmente no es lo mismo. La teología es la ciencia sobre Dios, esta ciencia que es racional, permite reflexionar al creyente sobre por qué cree, tratar de encontrar datos racionales que aseguren su certeza sobre la realidad de Dios como existente. Más aún, ya por la revelación divina podemos saber que el ser humano, cada uno de nosotros, tenemos un plan distinto, un plan que dentro de la providencia de Dios de alguna manera nos lleva hacia Él, ¿no? La teología tiene un alcance social, es verdad, pero enmarcarla en los límites de ciencia social no sería de todo correcto. La teología es una ciencia que puede apoyar a todas las demás ciencias, ¿no? Si no, recordemos lo que es la teología práctica, la moral, y la moral es transversal a todas las ciencias, porque sin principios inmutables, fundamentales, que rijan la conducta del hombre, en este caso apoyada en la revelación divina, no podríamos hablar de un orden social, no podríamos hablar inclusive de verdad. Más bien la teología, con su moral, es una garantía de poder obrar según la verdad, ¿no? Según mandatos inmutables. La teología es ciencia especulativa, ya que parte de las cosas creadas para llegar al creador, ¿no? De lo particular a lo general. Esta ciencia teológica también podemos decir que no es analítica, así como las sumas son 1 más 1 es 2, Dios como tal no puede ser encontrado empíricamente hablando, ¿no? Se requiere mucho de la reflexión, de la deducción, de la inferencia para poder llegar de lo particular a lo general. El objeto de estudio de la teología es obviamente la revelación. Si estamos hablando de la teología fundamental, el objeto de estudio es la revelación de Dios, es decir, la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. También se me pregunta sobre el método. El método de la teología es el método teológico. ¿En qué consiste el método teológico? Consiste en 2 principios. El primero de ellos es el auditus fidei, la revelación tal cual, ¿no? Y por otro lado la explicación de esta revelación, es decir, el intellectus fidei, es decir, la razón del hombre puesta al servicio de la palabra de Dios, para poder ser explicitada y ser entendida, captada por los hombres. Si es panteísta, recordemos que los estoicos buscaban adecuarse a la naturaleza y tenían la concepción de que todo lo existente participaba de un logos o razón originante, y esta razón originante estaba esparcida por toda
por todo lo existente, por lo tanto sí eran panteístas, ¿no? Y recordemos que también tenían una ética bastante rigurosa, hasta el punto de rechazar el placer sensible, y que si se veían acorralados por este placer, lo único que quedaba era realizar el acto heroico del suicidio.